De la mañana casi finalizamos primera página, sin embargo vamos a establecer un contacto vía Skype con el analista internacional Andrés Barreto, que se encuentra desde Bogotá, Colombia. Buenos días, Andrés, ¿cómo estás? Buenos días, María Angélica, gracias. Vamos a conversar con el señor Andrés sobre los resultados tras las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo este domingo en Colombia, unas elecciones además históricas por la alta participación. Además también las FARC ya no forman parte de una situación crítica en cuanto a guerra y además dos enfoques desde la izquierda y la derecha. Andrés, ¿qué nos puedes decir con respecto a estos resultados? Y luego también Iván Duque como candidato uribista, quien lleva el liderazgo de estas elecciones. Bueno, evidentemente una jornada muy interesante por dos fenómenos. El primero, el hecho de que han sido la participación histórica más alta en una elección presidencial, más del 53% del potencial electoral salió a votar este domingo. Y el segundo, el hecho pues de que pasan dos candidatos, uno marcado en el centro derecha, Iván Duque del Partido Centro Democrático en fórmula vicepresidencial con Marta Lucía Ramírez de origen conservador, y en segundo lugar pasa Gustavo Petro, también con una fórmula vicepresidencial, una mujer, marcadamente, digamos, una opción de izquierda, si se quiere. El primero con una votación abrumadora, Iván Duque con más de 7,5 millones de votos, y Gustavo Petro con algo más de 4,5 millones de votos. Así que esos dos se medirán en la segunda vuelta presidencial el 17 de junio. Bien, señor Andrés, ahora ante este contexto, ¿cuáles deben ser las alianzas estratégicas que estos dos candidatos deben trazarse para llegar al triunfo? Pues evidentemente el personaje de moda en Colombia es Sergio Fajardo, que lideraba una coalición en donde se encontraba el Partido Polo Democrático y su partido La Alianza Verde, quien obtuvo la tercera votación en Colombia y es, digamos, el hombre que todos están buscando para buscar un apoyo. Sergio Fajardo obtuvo 4,600,000 votos y hoy en día, pues al ser el tercero en esa elección, se vuelve el personaje más codiciado. Todos están buscando cómo acercarse a él. Sergio Fajardo ha mencionado que él había dicho en la campaña presidencial para la primera vuelta que ni con Duque ni con Petro. Así que un poco están en esa encrucijada de ver si toman una decisión como movimiento o se dejan libertad a sus votantes de escoger la opción que mejor les parezca. Bien, señor Andrés, ¿cuáles son los retos que deben afrontar ahora los candidatos o el presidente, mejor dicho, que saldría triunfante en estas elecciones, ante una situación compleja con respecto a los tratados de paz que se han estado llevando a cabo con el gobierno el presidente Juan Manuel Santos? Además, la situación también de la pobreza que presenta Colombia y entre otras situaciones como la corrupción. Pues evidentemente hay tres temas que preocupan a los colombianos. Curiosamente, el primero no es los acuerdos de paz ni su implementación, es un tema que está muy alejado de la realidad del colombiano de a pie. Lo que más les preocupa son dos temas. Uno, el índice de corrupción y sobre todo, desafortunadamente, la corrupción en la justicia, en donde la rama judicial por primera vez en su historia ocupa el primer lugar en desprestigio, superando así al Congreso de la República y a los partidos políticos. El segundo, el tema de la agenda económica y social, básicamente una economía que se mantiene estable frente a la región y que pues presenta unos buenos resultados, pero en comparación no es buena. Así que el principal problema de los colombianos hoy día pues es el de una clase media que quiere seguir surgiendo, una población que quiere tener vivienda propia, una población que quiere soluciones en salud, en educación. Y el tercer lugar, pues sí, son los acuerdos de paz, en donde un público un poco más especializado, preocupado por él, ha mencionado el hecho de que hay que mantenerlos y preservarlos. Duque claramente ha dicho que su idea es mantenerlos, salvo unas reformas en unos temas muy específicos. Gustavo Petro sí, pues digamos, dice que la implementación la continuará al 100% como están. Recordemos que esos acuerdos de paz fueron a un plebiscito el 2 de octubre de 2016 y fueron derrotados, y aún así el gobierno nacional los implementó, así que pues va a haber una interesante puja también en el Congreso que se instala
este 2018. Hay un tema que me llama poderosamente la atención y es el encuentro de dos enfoques ideológicos, la izquierda y la derecha. ¿Cuál es la opinión pública que puede transmitirnos desde Bogotá y cuál es, pues, justamente la opinión que se merecen los colombianos con respecto, además, que Gustavo Petro ha sido relacionado con el presidente también ya fallecido Hugo Chávez y además Iván Duque relacionado con el expresidente Uribe? Sí, básicamente estamos confrontando dos posiciones muy distintas y muy extremas. De un lado el centro derecha o la derecha representada por Iván Duque en el partido fundado por el presidente Álvaro Uribe Vélez, que también tiene una bancada congresional de 20 senadores y 19 representantes, inscritos, digamos, en un ideario clásico de mantener la legalidad, la empresa privada, la equidad, el emprendimiento, que es algo así como la herencia de la seguridad democrática, el Estado austero y eficiente de los gobiernos de Álvaro Uribe. Y Gustavo Petro Urrego marcado claramente en una agenda de izquierda, en donde pues curiosamente esta semana, después de la primera vuelta presidencial, ha optado por desconocer, por ejemplo, las elecciones en Venezuela, desconocer el régimen de Nicolás Maduro y tratar de desmarcarse del tema de Hugo Chávez y de Venezuela, que tanto daño le ha hecho en el sentido de que pues la campaña ha sido atacada de que elegir a Petro sería elegir un modelo muy similar al venezolano. Entonces, básicamente, si hay una confrontación entre dos polos ideológicos, lo que podríamos llamar la derecha y la izquierda, pero más matizada, digamos, centro-derecha y centro-izquierda. Bien, interesante, señor Andrés, para cerrar justamente también un tema importante sobre la mujer, y es que pues la próxima vicepresidenta de Colombia sin duda será una mujer. Esto tiene también mucho que ver con la equidad de género que representa Colombia en estos momentos. ¿Qué opinión tiene al respecto? Sí, eso es una maravillosa noticia en el sentido de que, por ejemplo, Iván Duque hace más de un año, cuando inició la campaña interna en su partido, que se definió por encuestas, se sometió a la consulta interpartidista en donde quedó en segundo lugar la doctora Marta Lucía Ramírez, siempre anunció que su vicepresidenta sería una mujer. Y ese 11 de marzo, pues en buena hora la doctora Marta Lucía adhirió la candidatura de Duque y por eso, digamos, se cumplió esa promesa de que la vicepresidenta sería una fórmula femenina. Marta Lucía tiene una larga trayectoria de historia en la política colombiana, es una mujer que ha estado varias veces en elecciones presidenciales, fue la primera mujer ministra de Defensa, ha sido ministra varias veces y es una excelente administradora y una excelente figura para esta contienda. Y de otro lado, pues Gustavo Petro es una persona que milita en la izquierda, congresista del partido Polo Democrático, así que también pues nos veríamos frente a la primera vez en la historia que alguna mujer ocuparía la vicepresidencia. Muy interesante, señor Andrés, todo lo que nos comenta. Además, dos mujeres muy inteligentes que han participado en la historia política de Colombia. Esperemos entonces hasta el 17 de junio para ver los resultados y estaremos analizando, por supuesto, toda la trayectoria de esta candidatura hasta esa fecha, seguramente más adelante. Muchísimas gracias por aceptar la invitación el día de hoy a Primera Página, señor Andrés Barreto, desde Bogotá, Colombia. Me despido dándole las gracias nuevamente. Gracias. A esta hora, entonces, 8:26 de la mañana, corresponde hacer un contacto con nuestro compañero Luis